Bueno, vamos a proceder con la presentación y defensa en sesión pública de la tesis de máster titulada Sistema amigable de control de entorno basado en realidad aumentada de reconocimiento de voz, realizada por Jorge Luis Alba Alarcón y dirigida por el profesor Alberto Jardín. Señor doctorado, damas y caballeros, buenos días. Voy a defender mi tesis titulada Control amigable de entorno basado en realidad aumentada y reconocimiento de voz. Los puntos en que se va a dividir esta presentación son la motivación que hemos tenido para realizar este objetivo, que en resumen es ayudar a personas con discapacidad física grave a controlar su entorno, qué objetivo nos hemos planteado. Voy a hacer una breve reseña a los centros de ayuda con discapacidad física grave con los que hemos podido trabajar, cómo surge esta idea, qué herramientas hemos utilizado para el desarrollo de este proyecto, cuál es la arquitectura del sistema, cómo hemos mejorado continuamente nuestro sistema, y una vez que ya lo hemos tenido a cierto nivel, hemos hecho experimentaciones y ensayos clínicos, vamos a poder ver unos videos para que conozcan un poco más. Y finalmente, vamos a ver los resultados, las conclusiones y los futuros trabajos que se pueden utilizar partiendo de este proyecto. La motivación de este desarrollo básicamente es que hay personas con discapacidad física grave que a pesar de que hay mucha tecnología todavía tienen problemas para controlar su entorno. Es decir, imaginemos una persona tetrapléjica que quiera encender la luz, pues sufre mucho. Entonces, esa es nuestra motivación, ayudar a este tipo de personas a controlar su entorno. Y nos hemos basado en una hipótesis inicial que es que nosotros como personas prestamos atención a aquello que queremos controlar. ¿Cuál es nuestro objetivo principal de este sistema, de este trabajo que hemos realizado? Pues el objetivo principal es ayudar a personas con discapacidad física grave a que controlen su entorno y tengan una vida más satisfactoria. Para realizar este objetivo, nos hemos tenido que plantear diversos objetivos específicos. En primer orden, reconocer los objetos a controlar. Una vez que reconocemos los objetos a controlar, necesitamos darle información adicional al usuario sobre el objeto a controlar. Una vez que el usuario puede ver el objeto que se puede controlar, reconocer su voz. Hay que considerar que las personas con discapacidad física grave, el tono de voz y la pronunciación es bastante complicado. Una vez que hemos llevado esto, pues tenemos que actuar sobre los objetos. Si es una puerta, abrirla. Si es una luz, encenderla. Tenemos que crear una base de datos que nos permita acceder a esa información. Un servidor que nos permita conectarnos con esa base de datos sin necesidad de hacer web directamente. Tenemos que tener un servidor de domótica o algo que nos permita actuar sobre esos dispositivos. Con estos sistemas planteamos una arquitectura base para poder controlarlos y una vez que tenemos esto, pues realizar pruebas de investigación para saber que realmente nuestro prototipo funciona. Voy a comentar un poco sobre los centros de ayuda a personas con discapacidad que hemos tenido la suerte de trabajar. La asociación Alamar y el Centro Dato tienen varios centros muy importantes y destacan bastante por su calidad humana y por la forma en cómo se tratan. Por ejemplo, cada individuo con personas, a pesar de tener tetraplegia o discapacidad física muy grave, poseen su propia habitación. El trato humano es muy bueno, pero además estos centros, que son los estudios Azura, que se encuentran por el metro Arturo Soria, y los estudios sobre ellos están bastante cerca, estos centros están completamente domotizados. Las persianas se elevan automáticamente, tienen luces de presencia, sensores de caída, sensores de fuga de agua, los puertas también se abren automáticamente, y bueno, ambas residencias se encuentran totalmente domotizadas. ¿Cómo surge la idea? Pues nos planteamos tener toda esta arquitectura base, porque, bueno, ya todo el edificio está domotizado, pero ¿cómo hacemos que una persona con discapacidad pueda controlarlo? La idea inicial es utilizar un tablet, como el que vemos aquí. Tenemos una cámara que detecte el objeto para ser controlado, que se muestre la información aquí, detectemos la etiqueta, y por ejemplo, digamos, queremos subir esa persiana, enfocamos, detectamos la persiana, pulsamos un botón y subimos la persiana. La idea era bastante buena. Y así surge el proyecto. ¿Qué herramientas hemos utilizado para desarrollar este proyecto? Pues hay bastantes herramientas, pero destacan esas tres. Lo que es realidad aumentada, reconocimiento de voz y domótica. Para realidad aumentada hay bastantes software que se pueden utilizar, pero
Bueno, realidad aumentada, para resumir un poco, es aumentarle información al usuario sobre la realidad. Por ejemplo, nosotros tenemos una etiqueta como esta, y como se puede ver en la pantalla. Entonces, la cámara detecta esta etiqueta. Bueno, la cámara detecta esta etiqueta y lo que hace, como reconoce la etiqueta, mostrar en la pantalla información adicional. Por ejemplo, un cubo, un círculo, o asociarlo a algún dispositivo. ¿Cómo funciona nuestro sistema? ¿Cómo hemos aprovechado esta técnica en nuestro sistema? Reconocemos la etiqueta, una etiqueta física como esta, que la ponemos al lado del dispositivo que queremos controlar. Tenemos una cámara web, procesamos el video. La herramienta que hemos utilizado es RToolKit. La ventaja que tiene es código abierto. Es un programa en C. Este módulo de reconocimiento nos indica que ha reconocido una etiqueta. Por una parte, informa al usuario que ha reconocido la etiqueta y le agrega información. Y por otra parte, si esa etiqueta cumple ciertos parámetros, lo envía hacia nuestro dispositivo. Para reconocimiento de voz, también hay varias herramientas de reconocimiento de voz, pero nos hemos decantado por la herramienta Talking Java SDK, que es una implementación de Java de la empresa Cloud Garden. Las características que tiene es que se puede usar siempre y cuando no sea comercial. Otra característica es que es offline, puede reconocer la voz sin necesidad de conectarse a Internet. Como es una implementación de Java, gran parte del proyecto está implementado en Java, nos ha servido para hacerlo. Y una característica muy importante es que nosotros al principio podemos decirle qué palabras queremos que reconozca. Por ejemplo, si nosotros reconocemos que es una luz, le podemos decir que esté atento a dos palabras: encender, apagar, a ninguna más. Recordemos que cuando una persona con discapacidad habla, es complicado que diga que se le entienda. Pero si el módulo de reconocimiento de voz solo sabe que tiene que reconocer dos palabras, el porcentaje de acierto es muy alto. Entonces, nosotros cargamos las palabras inicialmente. Cuando la persona pronuncia la palabra que nosotros, bueno, por ejemplo, subir, el módulo de reconocimiento nos dice, el usuario ha dicho subir. Domótica. Hemos utilizado el estándar KNX, que antes se llamaba EIB, para nuestro proyecto. Básicamente, domótica es tener un conjunto de dispositivos eléctricos que nos favorezcan la vida cotidiana. Por ejemplo, nuestra persiana, en vez de que sea manual, le damos un pulsador y se sube automáticamente. La luz con un pulsador o con un PDA o con un mando de distancia pueden encender. Los sistemas de domóticos gestionan bastantes sistemas. Sistemas de seguridad, de gestión de energía, sistemas HVAC, bueno, etc. Tenemos que recordar que nosotros, para programar estos dispositivos, tenemos que usar un software, porque la domótica por detrás tiene bastantes dispositivos que hay que programarlos. Hay que darles una dirección, hay que decirles cómo se comportan, qué peticiones reciban, y el software que hemos utilizado es el ETS3. Y aquí he puesto una pantalla de cómo lo hemos programado. La arquitectura del sistema. Nosotros hemos partido de un entorno adaptado. En el laboratorio que tenemos del Parque Científico de la Universidad tenemos una cocina que se utiliza para trabajar con diversos proyectos y hacer que esos proyectos estén lo más cercanos a la vida real. Esta cocina, bueno, quizá la conozcan, es modular y tiene bastantes cosas, y una de las cosas que les hemos agregado es que le hemos domotizado. Por detrás de la cocina hemos pasado varios cables, hemos pasado actuadores, fuentes de alimentaciones, control con los ordenadores, con diversos cables, sensor de movimiento, una centralita, de forma que inicialmente podíamos encender y apagar la luz. Pero esto nos ha servido para probar nuestro sistema, aunque solo enciende y apaga una luz. Este es el diagrama de nuestro sistema en general. Inicialmente reconocemos una marca. Como la que se muestra, hemos puesto cerca a... En esta parte tenemos unos LEDs, y como vamos a controlar los LEDs, ponemos la marca cerca a los LEDs a controlar. La señal se manda hacia el módulo de reconocimiento. Se detecta la marca, abre un puerto y nos transmite hacia nuestro módulo de reconocimiento a través de socket. Este módulo de reconocimiento lo que hace es, sabe que se ha detectado un dispositivo. Decimos, se ha detectado la luz 1. ¿Qué hacemos? Nos conectamos a bases de datos. Con el dispositivo 1 tenemos ciertas acciones asociadas. Por ejemplo, la luz tiene encender, apagar. Con esas acciones, ¿qué palabras podemos utilizar para encender o apagarla? Pues recuperamos las palabras
Para encender pueden ser varias palabras, puede ser encender, luz, enciéndete. Para apagar también pueden ser varias palabras, apágate, apaga, off. Una vez que tenemos esta información de base de datos, pues las enviamos hacia el módulo de reconocimiento de voz, que lo que hace es cargar una lista determinada y fija de palabras y estar atento a lo que el usuario diga. Por ejemplo, si miramos una etiqueta asociada a la luz, el módulo de reconocimiento va a estar atento a las palabras enciende, apaga. Si el usuario, por ejemplo, dice enciende, este módulo le envía la información al módulo a la lógica central, y este a su vez envía la información al módulo de domótica. Entonces, ¿qué tenemos? El mejor feedback que hay, que el usuario mire la luz, le diga enciende y se encienda. Hemos trabajado con objetos virtuales, ya que muchas veces es difícil trabajar con domótica, que nos permiten trabajar directamente a través de peticiones HTTP y encender y apagar una luz, subir y bajar una persiana virtual, que nos ha permitido desarrollar este sistema más dinámicamente, sin necesidad de ir todos los días al laboratorio a probarlo con un sistema real. Les voy a contar un poco la historia de este sistema, cómo ha mejorado, desde la idea inicial que teníamos hasta el último prototipo. Vamos a ver cómo funciona. En la versión inicial nosotros queríamos probar que el módulo de reconocimiento funcione, la lógica central funcione, el acceso a base de datos y podamos actuar sobre los sistemas. ¿Qué hemos conseguido? Aquí es una foto del primer sistema, de los primeros prototipos. Tenemos una etiqueta asociada a una puerta, vemos que nuestro sistema reconoce la etiqueta y asocia las dimensiones. Con este pequeño intento, primera aproximación, logramos reconocer las etiquetas, sabemos que nuestro sistema funciona y básicamente validamos la tecnología. Pero ¿qué sucede? Nosotros no le podemos pedir a una persona tetrapléjica que use esto. La idea inicial es muy bonita, pero esto no es accesible para nada. Es entonces que utilizamos el paradigma de nosotros prestamos atención a lo que queremos controlar. Si voy a abrir la puerta, miro el mango de la puerta, ¿no? Y lo abro. Si voy a encender la luz, miro el switch de la luz y le doy a encender. Y a partir de ahí surge esta versión de nuestro primer prototipo, que es el que está aquí. Aquí lo voy a un poquito. ¿Qué es lo que tiene? Una cámara con unos cascos. Con esto podemos aproximarnos a lo que el usuario está mirando. Por ejemplo, si mira para allá, la cámara está mirando para allá. Esto también tiene un micrófono que nos permite reconocer la voz del usuario. Esto lo conectamos por USB al PC y trabajamos. Una ventaja que tiene es que es totalmente low cost, o sea, super low cost. Y aquí vemos a un alumno del centro de datos trabajando con este dispositivo. ¿Qué es lo que agregamos aquí? Es una cámara que está asociada al cráneo y podemos seguir el movimiento del usuario, el micrófono que nos permite reconocer la voz del usuario y además agregamos algunos objetos. Si se dan cuenta, este prototipo en mi casa ha funcionado. Yo lo he probado, he estado ahí bastante tiempo y me ha funcionado. Pero cuando he ido al centro de datos a hacer pruebas, me he dado cuenta que no funciona. Les cuento la razón. Por ejemplo, yo me lo pongo y tengo la cabeza bastante quieta. Pero hay personas que tienen la cabeza un poquito así, y se les cae. Ese arnés no es suficientemente seguro. Cuando están en silla de ruedas, muchos de los usuarios tienen reposacabezas. Cuando hacen este movimiento, choca, se cae. El micrófono, a mí me queda bien. Pero a personas con discapacidad, pues que están así, choca. O se mueven, choca. Ciertas fallas que solo nos damos cuenta cuando vamos al centro y lo probamos. En mi caso, yo les digo, este funcionaba muy bien, yo estaba bastante orgulloso. Hasta que lo probé y dije, falta mejorar. Luego hemos desarrollado otra versión. A partir de los errores anteriores hemos mejorado y aquí tienen a una persona del centro de datos probando nuestro dispositivo. ¿Qué ganamos? Comodidad. Yo lo he probado 1 hora en mi casa para estar seguro que es cómodo. Porque recordemos que una persona con tetraplegia, si se lo pone, hasta que no venga alguien a ayudarse no se lo puede quitar. O sea, tiene que ser cómodo, tiene que ser algo que esté con él. Bueno, yo lo he probado 1 hora y está, y sin problema. La cámara tiene mejor resolución. Mejoramos la cámara porque esta era una mejor resolución. Si se dan cuenta, ya no tiene puntos ciegos, porque la cámara al estar al lado derecho, esta parte se nos escapa. Pero si la tenemos aquí, ya tenemos
toda la visión del usuario. El arnés es más cómodo, tiene mejor sujeción, bueno, se utiliza una base comercial y además se puede graduar para saber, porque si hay personas que están así, pues hay que graduar la cámara de forma que apunte a donde están. ¿Cuál es el problema que teníamos? Que no existía feedback. Es difícil imaginarse tener la cámara y saber a dónde está filmando. Un poquito complicado. Quizás nosotros lo hacemos y vamos bien, ¿no? Pero si no hay feedback, en este caso usábamos la pantalla del ordenador para tener el feedback. Se plantean varias soluciones, pero hemos optado por un puntero láser. Pueden decir de repente un puntero láser que puede ayudar aquí, ayuda muchísimo, porque el puntero láser se pone encima de la cámara y se calibra para que esté justo a la mitad de la imagen. Entonces el usuario sabe a dónde está filmando la cámara. Y este es el último prototipo que hemos tenido con el puntero láser. Aquí tienen una imagen de un alumno del centro de datos probando este dispositivo. Y ahí tenemos una versión ya final y estable de nuestro sistema. Hemos agregado también un módulo que pronuncia qué dispositivo se ha reconocido, que puede o no ser activado, en este caso no ha sido necesario. Agregamos también el puntero láser que le ayuda al feedback de la persona para saber qué es lo que está mirando. Y bueno, y esa es la versión final de nuestro sistema. ¿Cómo funciona? Pues bastante sencillo. Por ejemplo, el usuario se pone el dispositivo, ¿no? Imaginemos que esto es una ventana. Ponemos una marca al lado de la ventana. Nosotros sabemos que esa marca es la ventana. La persona, cuando mira esa marca, está guiándose por el puntero láser. Más o menos está cerca de la marca, la cámara reconoce la marca. En ese momento se pregunta en base de datos y dice, si es una ventana, la ventana puede subir, bajar o detenerse. ¿Qué palabras están asociadas a estas órdenes? Pues para subir le podemos decir sube, súbete, arriba, para bajar ciertas palabras. Entonces el módulo carga esas palabras y si yo digo subir, pues la persiana comienza a subir. Lo bonito es que el feedback, aparte del láser, es que yo le digo subir y veo la persiana subiendo. No tengo que preguntar a otro dispositivo si se ha subido correctamente. Es la última versión del sistema. Bueno, con este sistema, con la versión final, nos faltaba validar el sistema, saber que realmente nuestro sistema funciona, a pesar de que hemos hecho pruebas de cómo se pone, cómo mira, pues hemos hecho ensayos clínicos y una experimentación utilizando diferentes pasos. Lo primero que teníamos que hacer es que en el centro de datos hay muchas personas con discapacidad física grave. Entonces, hemos reducido la muestra. Hemos trabajado con 8 personas, todas mayores de edad, con una discapacidad física grave, pero que puedan mover la cabeza, que puedan hablar, que usen sillas de ruedas, bueno, que también puedan ver más visuales. Como hemos trabajado con 8 personas, nos hemos planteado una ruta, hemos dicho, pues vamos a hacer esta tarea. Pero resulta que hay personas que la podían hacer porque manejan su silla de ruedas y hay personas que no la podían hacer. Una persona desfísica completamente no puede hacer esa trayectoria. Entonces los hemos dividido en 2 grupos. El grupo 1, que son las personas que lo pueden hacer solos, y el grupo 2, las personas que no lo pueden hacer solas. En el centro de datos, una de las habitaciones que tienen es de prueba y está domotizada. Es aproximadamente 16 metros cuadrados, la luz principal está domotizada, la persiana es manual, la luz del aplique también está domotizado, el switch se encuentra en este punto, en el baño la luz es manual, pero la persiana está domotizada. Entonces planteamos una trayectoria de 5. Nuestro sistema, vamos a compararlo con que el usuario empiece y active la luz del aplique, que se desplace y suba la persiana, que regrese y apague la luz, y finalmente regrese hasta la persiana y la baje. Esa es nuestra trayectoria de prueba. Decimos, vamos a hacer esta trayectoria, que es un conjunto de tareas, para comparar si realmente nuestro sistema funciona. Cuando utilizamos nuestro sistema, la ruta varía ligeramente, porque nosotros asociamos las marcas cerca de los dispositivos a controlar. Entonces hemos puesto el dispositivo a controlar cerca a esta luz. Entonces el usuario empieza aquí, en vez de empezar acá. Se dirige otra vez hacia la persiana, la sube, regresa, apaga, y regresa finalmente y la baja. Las personas con tetraplegia, como no pueden hacer la trayectoria sola, pues hemos utilizado un programa de barrido. Un programa de barrido que dicen en el centro de datos, que básicamente consiste en ir iluminando los botones secuencialmente, uno tras otro, y por ejemplo, si la persona quiere encender la luz, espera a que llegue la luz. Una persona con tetraplegia todavía puede mover la barbilla,
tiene un pulsador en la barbilla, entonces si está encima de la luz, presiona, se enciende la luz. Si quiere apagarla, tiene que esperar que el programa de barrido continúe, llegue la luz, pulsa y la apaga. Eso ha sido nuestra forma de comparar con este tipo de usuarios. Para este análisis necesitamos tablas iniciales, caracterizar al usuario. Estas son. Para después de la prueba también hemos pedido a los usuarios que nos llenen un cuestionario para saber si han entendido cómo funciona el sistema y si lo han sentido cómodos. Y también les hemos pedido opiniones sobre la tecnología. Hemos utilizado una tabla que básicamente consistía en saber los tiempos que el usuario se demora en cada tarea, los tiempos acumulados, los fallos para saber si tenía muchas fallas en nuestro sistema y los fallos acumulados. Estos son los datos iniciales que caracterizan al grupo 1, que básicamente son personas que lo pueden hacer solos, que pueden hacer esa tarea, esa trayectoria que hemos planeado solas. Y para el grupo 2, estos son la tabla de caracterizaciones para saber si lo pueden hacer solos. Vamos a ver 4 videos para mostrarles cómo funciona o cómo hemos comparado este sistema. El primer video es del grupo 2, de una persona que no lo puede hacer solo, que tiene problemas de movilidad. Y lo hace con el programa de barrido, como lo hacen en el centro de datos. Fíjense que el pulsador que tiene la barrilla, que le sirve para activar al programa de barrido. Y aquí en la pantalla tiene el programa de barrido, que básicamente, si se percata, va coloreando los dispositivos a controlar. Por ejemplo, si el usuario quiere encender la luz, espera, y cuando toca la luz presiona. Se observa que se enciende la luz y está subiendo la persiana. Para poder apagar la luz, les recuerdo que como es un programa de barrido, tiene que esperar que complete el circuito y pueda apagar la luz y bajar la persiana. Es un tiempo bastante grande que tiene que esperar y depende de la configuración del barrido, del tiempo, etc. Se observa que se apagó la luz y está bajando la persiana. ¿Cómo podría ser este usuario utilizando nuestro sistema? Pues lo vamos a ver en este video. Como es una persona con tetraplegia, tenemos una asistencia que lo va poniendo en la trayectoria. Si se dan cuenta, a pesar de que la voz es bastante, no se entiende muy bien, el sistema la reconoce muy bien. Y las marcas cuando estén en diagonal, el sistema también reconoce muy bien las marcas. Veamos dos videos más, pero con sujetos del grupo 1, de las personas que sí lo pueden hacer solos. Esta es la tarea manual, como lo harían normalmente. Parte del punto 1, encendiendo la luz del aplique, se dirige a la persiana.
aquí apaga la luz del aplique, parece que se va, pero para esta persona es más fácil salir y dar la vuelta que retroceder y dar la vuelta dentro de la luz. Y finalmente vamos a ver el video de cómo esta persona, que lo he hecho con la tarea manual, cómo se comporta utilizando nuestro sistema. Entender. Bueno, hemos trabajado con 4 sujetos del grupo 1 y estos son los tiempos. Básicamente nos hemos concentrado en los tiempos ya que los fallos son bastante despreciables y bastante similares en todos. Entonces tenemos los tiempos de cada tarea y los tiempos acumulados. Para los tiempos con nuestro sistema, los tiempos del grupo 2 con el programa de barrido y del grupo 2 con nuestro sistema. Y aquí tenemos la primera comparación, que son los usuarios que no han podido hacer solos, la línea roja, bueno, casi negra, somos nosotros, y esta tarea en azul es como lo harían manualmente. En promedio, nuestro sistema se demora más, poco más. Pero es en promedio, porque hay personas que en promedio lo hacen más rápido y otras que lo hacen más lento. Puntualmente, esta parte de atrás, que está medio negro, somos nosotros. Hay tareas donde tenemos tiempos similares, hay tareas donde perdemos bastante y hay tareas donde ganamos. Para usuarios del grupo 2, que son personas que no pueden hacer solos, nos hemos comparado con el programa de barrido. Aquí se ve que nuestro sistema es mucho más rápido, pero no... esta es una comparación un poco subjetiva, porque el programa de barrido depende de cómo se está configurado en los tiempos. Pero lo que hemos entendido aquí es que nuestro sistema funciona, que lo podemos hacer con personas que no lo pueden hacer solos. Y esta es una forma de compararlo. Este escalón es porque el programa de barrido tenía que dar toda la vuelta hasta llegar a la luz. Por eso se produce este escalón. Otra vez, tiempos puntuales, aquí se ve el escalón del programa de barrido en volver a dar la vuelta. Una vez que acaba estas pruebas, pues hemos preguntado qué les parece. Y todos están de acuerdo en que lo han entendido, que les parece fácil y les ha sentido cómodo. Para personas del grupo 1, para personas del grupo 2 han estado bastante de acuerdo en que sí, nuestro sistema funciona. Un punto a recalcar aquí es que hemos utilizado una escala de Likert de 1 al 5, pero cuando trabajamos con personas con discapacidad física grave es complicado que entiendan esta numeración. Así que hemos dejado las tablas de forma cómoda expresado con palabras. Las opiniones que tienen del sistema, que sí les ha gustado, del grupo 1, para el grupo 2 similar. Y ahora finalmente les voy a comentar los resultados, las conclusiones de los trabajos de este proyecto. Resultado, hemos elaborado un prototipo funcional. Reconoce la etiqueta, le muestra al usuario, reconoce las palabras y activa. Para esto hemos configurado un servidor de domótica con el que podemos actuar, podemos controlar la luz, podemos controlar las persianas. Hemos creado la base de datos de las acciones que teníamos que realizar, hemos asociado dispositivo a acción, a palabras a controlar. Y hemos realizado las pruebas de validación. Y creemos que nuestro trabajo es correcto y a los usuarios les ha gustado. Conclusiones. Nuestro sistema es innovador, es portátil y es intuitivo. Utiliza un control amigable, usable. La valoración de los usuarios es bastante buena.
Y nos hemos dado cuenta que las órdenes tienen que ser en lenguaje natural. No les podemos pedir a una persona con discapacidad que se memorice sistema, luz, encender. En cambio aquí simplemente miramos a lo que queremos hacer y le damos la orden. Y el servidor de domótica sirve para complementar a otros robots. Por ejemplo, un robot manipulador que quiera sacar una Coca-Cola de un repostero, pues si el repostero está domotizado, es más fácil que el robot le diga que se abra el repostero y se concentra en la tarea de manipular. Para futuros trabajos hay proyectos de fin de carrera, de aquí de la Carlos III, con tal de llevar, bueno, yo lo he desarrollado en un ordenador con Windows, pues los proyectos de trabajo fin de carrera lo están haciendo en Android. Eso está puesto como futuros trabajos, pero es hasta mañana, porque ya mañana empiezan las presentaciones y esto dura un día. Que ya en los futuros trabajos ya están funcionando. Podemos incorporar eye tracking para seguir la lista del usuario y saber qué es lo que está mirando. Para mejorar esto, podemos utilizar gafas de realidad aumentada. El próximo año Google puede sacar unas gafas y podemos utilizar muy bien. Existen ideas como, por ejemplo, que el usuario ya no lleve la cámara web, sino la cámara web en la habitación. Y podemos ver dónde está mirando el usuario. El micrófono dentro de la habitación y escuchar la voz. Utilizar marcas bidimensionales más entendibles, que en vez de utilizar esta, que parece una Y, pues si vamos a controlar una luz, podemos poner el dibujito de una luz. Entonces la persona sabe, esta es la luz. Y filtrar mejor los falsos positivos, quizá poniendo un inclinómetro para saber si la está inclinada o filtrando por distancia. Bueno, eso es todo. Esto es la palabra a los miembros del jurado. Muchas gracias. Vamos a considerar el turno de preguntas y comentarios con los miembros del tribunal. El profesor After. Muchas gracias. Primero empiezo por felicitarle por el trabajo y la calidad técnica, además de la vertiente social, que es un trabajo, me imagino que es mucho más satisfactorio que otros trabajos que te asignan y uno hace y cumple con los requisitos, sino me imagino que lo va a haber implementado en las residencias y ver el fruto de este trabajo ya. En cuanto a la presentación, me ha aclarado varias dudas que tenía, en el sentido de que no he tenido tiempo para leer los detalles de la memoria. Pensé que tenía más tiempo para entrar en la parte técnica. Como comentario en la memoria en sí, no sé si porque no he tenido tiempo para leer los detalles o tengo la sensación que no se ha concentrado mucho en dar los detalles de las técnicas que utilizaron. Es una integración de varios sistemas, pero tengo la sensación que son partes de software ya hechos, el reconocimiento, no se ha hecho reconocimiento, sino un módulo ya hace reconocimiento, de modo que no le quita valor al trabajo, porque la integración también es importante para conseguir un trabajo completo. Y máster, o trabajo fin de máster, a lo mejor sería mucho más trabajo para hacer todo el detalle. Pero si hay un módulo que lo hace, y lo hace bien, pues que me la web. Es gratis, ¿no? La verdad que no tengo muchas dudas, especialmente en la parte técnica, solo una curiosidad y voy a terminar. ¿Se hace algún tipo de enfoque en conseguir la imagen, o hay una distancia mínima o algo así para que la etiqueta después puede identificar? Bueno, estos módulos vienen con una especie de manual de cómo hacerlo funcionar el módulo bien, porque las cámaras tienen diferentes enfoques, y entonces lo que se hace es imprimir una marca, un patrón, y después comenzar a hacer pruebas con ese patrón. Entonces, si vamos a utilizar una cámara, enfocamos con la impresión ese patrón y automáticamente hay varios ciclos que ajustan la cámara al patrón impreso. Y una vez que ya lo tienen, pues ya tenemos la cámara lista para trabajar. Eso es el filtro de la cámara. Y una vez que ya se tiene el patrón impreso, pues se imprimen el resto de patrones sin ningún problema, ya lo reconoce. Hay una fase de ajuste para que se da cuenta que la cámara funciona de forma adecuada a partir de una distancia y a lo mejor inclinación también. En realidad no hay problema con la inclinación, porque como se imprime el patrón, la impresora ya tiene las distancias exactas y la cámara lo que hace es un patrón de puntos. Entonces ya la cámara se da cuenta de cuál es el patrón y ajusta. La inclinación no hay problema porque el sistema toma como punto 00 la cámara en este sentido, ¿no? Si inclinamos así, nuestro punto 00 está así. Entonces en inclinación no trabaja.
¿no? Eso me lleva a pensar que hay una zona determinada que el usuario tiene que acercar con la silla de ruedas y parar en esta zona para poder... Sí, eso no hemos trabajado en las medidas, porque dentro de una habitación sí se reconocían bastante bien. O sea, lo que No es hay el que poner entorno de muy la grande ni nada. Sí, las marcas son de este tamaño y la distancia dentro de una habitación, pues no nos hemos concentrado en medir qué tan cerca o qué tan lejos, pero dentro de la habitación funcionaba muy bien. ¿Y la parte de voz, se hace algún training con el usuario mismo? O... No, este es un módulo que sí nos permite reconocer la voz de diferentes tipos de usuarios. Simplemente se dan palabras en texto y el módulo ya hace una ponderación y reconoce la voz. Y si se hace, no es mejora mucho el tiempo de reconocer la palabra. Con sistemas que hacen reconocimiento sí mejoraría bastante, pero en nuestro caso, como las palabras son muy limitadas, o sea, son 3, 4, 6 palabras, no era necesario. Para entrar un poco más en ojo. Ah, sí. Entonces, si hace un bucle que está escuchando y separando las palabras, o... Sí, no, inicialmente, por ejemplo, cuando reconocemos la luz, le decimos al sistema, estate atento a encender y apagar. Solo 2. En este caso no es necesario que el usuario pronuncie exactamente bien esas palabras porque son solo 2 palabras. En los sistemas de training, cuando son muchísimas palabras, sí se necesita ajustar porque son muy finas las diferencias entre palabras. Pero en nuestro sistema, como son pocas las palabras, encender y apagar, por ejemplo, no es necesario entrenarlo. Y funciona muy bien. Eso me lleva a mi pregunta siguiente, porque es solo 2. En el caso de la ventana, sobre los ejemplos y los vídeos, tenía que la persiana llega hasta el final o hasta abajo del todo. No siempre uno quiere que la persiana cierre del todo, sino que quiere bajarla a cierto nivel. Y esto hay, entonces en este caso, más de una palabra para identificar. Por ejemplo, quiero que empiece a bajar y le digo stop. Sí, se puede hacer, la domótica lo permite, pero no lo hemos implementado. Hemos implementado subir y bajar. Pero sí se puede hacer, no lo hemos agregado. En este caso es subir, le daría la orden de subir totalmente la persiana, bajar y bajar totalmente la persiana. Pero sí se puede. Es fácil para añadir, en lugar de 2 opciones. Sí. Sí, porque en base de datos es cuestión de agregar la orden, saber cuál es la orden que hay que mapear con el módulo de domótica y ponerle las palabras. Si stop, puede ser stop, detener, detente, pero es fácil agregar. En estos casos, por eso estoy más preguntando cosas prácticas más que la domótica, me imagino que estaba ya hecho. En el centro de datos, sí. Sí, están totalmente ¿La domotizados. residencia? Es una residencia que queda cerca al metro Arturo Soria. Pero está ya implementada la domótica Totalmente. y accesible para modificarla, para añadir. Bueno, en lo que es la residencia, hay mucha información que pasa por los cables y prefiero no tocarla. Hemos tocado en lo que es, en el centro de datos tiene una habitación especial para hacer pruebas. Y bueno, el director me ha permitido trabajar con esa habitación. Pero básicamente para que funcione nuestro módulo era agarrar un cable, conectarlo y estaba funcionando. Porque como sabíamos las direcciones de los dispositivos, conectando el cable, pues nuestro módulo reconocía a qué dirección tenía que mandar las órdenes y estaba funcionando. Pero es fácil hacerlo en un entorno controlado, pero cuando se trata de una residencia con 4 edificios, todos trabajando, pues puede ser que cuando conectes algo falle. Es mejor trabajar en un módulo local. Entonces la silla tiene que llevar como está como es un prototipo, la gente lleva un PC Sí, lo tenían en la parte, normalmente la silla de ruedas tiene su mochila fácil, ¿no? Entonces todo iba conectado a la mochila. y el PC cómo se conecta, con cable. No, era por Wi-Fi. Si el Wi-Fi pasaba la información a un router, el router ya sabía la información y lo pasaba al servidor. Y hasta aquí. No, una versión más terminada, ¿cómo sería aparte de ya sea el chico Sí, que trabaja con Android? Sí. Sí, hay, bueno, justo los proyectos tienen de carrera que mañana entraba una chica. Tienen el módulo en Android que reconoce etiquetas tridimensionales, tiene código TIG. Una vez que reconoce la etiqueta, pues ya sabe qué dispositivo va a controlar. Y como tienen una pequeña base de datos, pues ahí tienen guardados los dispositivos. Entonces se puede resumir aquí. Pero de todas maneras, teniendo un móvil así, pues, y es pequeño, y incluso reconoce la voz y todo. Pero sabemos que las cámaras cada vez se pueden ir haciendo más pequeñas. Pero nuestro prototipo nos hemos quedado hasta ese punto. Otra curiosidad, no es nada técnica.
Para hacer ensayos clínicos se necesita, además del permiso de los usuarios, la evidencia de hacer algún tipo de, no hablando de datos de eso, sino no solo consentimiento, sino algún informe ético o Sí, para poder hacer. Bueno, porque los ingenieros en general nosotros casi saltamos eso por desconocimiento, no por. sí. Bueno, conversando con el tutor, me pidió que antes de hacer las pruebas, pues le dijéramos al usuario cómo iba a ser. Imprimimos unos consentimientos, bueno, unas impresiones de consentimiento, y los usuarios que tenemos aquí nos han permitido el consentimiento de mostrar estos videos, siempre y cuando las caras están borrosas. Sí, no hay un comité ético ni nada. En este caso no ha sido Entonces, en la universidad no tenemos medicina, A lo mejor ahora que vivir No, pero en este caso no sé, hemos utilizado solo con el consentimiento escrito de las personas para hacer las pruebas. En términos, vuelvo a felicitarle por el trabajo y a su tutor. Espero que esto ya hace no solo más un producto más terminado y implementado. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. El profesor García. Gracias. Bueno, en primer lugar, felicitarle tanto a usted como a su tutor. La verdad es que es un trabajo muy impresionante, me gusta mucho y encima pues, una aplicación social que siempre pues, es bastante motivadora trabajando. Y bueno, y con una experimentación real, de hecho me ha llamado mucho la atención que cuando se ha encontrado en mi casa no funcionaba, que es un dispositivo real, que ya que funcione frente a la simulación ya tiene una ventaja. Pero encima que compruebe que funcione en la realidad como yo lo hago, a cómo se va a aplicar, pues es diferente y tengo que volver a hacer todo. Sí, ya pasó. Bueno, eso me parece muy Justo había trabajado con, bueno, Carlos es el director de la residencia y había trabajado en un máster anterior con ellos y estuve 6 meses haciendo un proyecto que cuando lo probé tuve que quitarlo y aprendí que en mi laboratorio funciona, pero cuando lo pruebas es otra cosa. Y aquí ya también. Bueno, la memoria está bastante cuidada, bastante estructurada, quizá adolece un poco de detalles técnicos, también, y la asignación parcial. Y bueno, en cuanto a preguntas, pues para aportar alguna tema nuevo que nos haya preguntado, hay una cosa que me llama la atención, porque en el título usted menciona realidad aumentada. Yo entiendo que realidad aumentada es coger, por ejemplo, una imagen o un vídeo real y, como en el caso del tenis, dibujar las líneas, como en el caso del fútbol, dibujar la distancia a la portería desde donde va a tirar en tiempo real. Estás viéndolo y lo que hace es te mezcla sobre la realidad real, por decir una cosa, que añade información adicional procesada para que tú veas más de lo que hay en la realidad. Entonces, en ese punto se están utilizando etiquetas, con lo cual prácticamente se trata de enfocar a las etiquetas que yo, pensando en el sistema de realidad virtual, pensaba que sobraba. Ahora lo que pienso un poco es que las etiquetas están colocadas a la altura, con lo cual, no sé si hace falta la realidad virtual para... Bueno, yo también me hice esta pregunta porque dije, estoy utilizando una técnica muy grande cuando quizás solo falta reconocer etiquetas. Pero resulta que con la idea de los futuros proyectos, por ejemplo, unas gafas que nos pongamos, si solo estamos reconociendo etiquetas, pues sabríamos que se ha reconocido, pero con las gafas podemos mostrarle en el futuro esa información al usuario. Entonces yo no habría que mostrar el puntero láser. Entonces, por ejemplo, si yo volteo la persiana, me encantaría que en un ojo me muestre la persiana ha sido reconocida, reconozca los bordes, si yo me muevo para acá, pues los bordes también, las distancias. Pero no va a haber nunca la persiana, porque yo me he fijado, como desde el principio no tenía claro la utilidad de la etiqueta y la utilidad de la realidad virtual, cuando vas en la silla de ruedas y vas con la cabeza gacha, realmente es más cómodo enfocar a la etiqueta que no a la ventana para que se suba. Si tienes que levantar la cabeza, no puede, pero al final lo que se está utilizando en el fondo es el procesamiento de la etiqueta. Sí, ese es el procesamiento, ese es el fin principal de la realidad aumentada. Lo hemos dejado porque empezó el proyecto así y se puede continuar en futuros proyectos. Pero sí, eso es cierto. Estamos utilizando una técnica grande para reconocer una etiqueta, pero lo hace bien.
Vale. Nuestra prueba es con el centro dato y también habla de que está aprobado en la cocina que hay ahí en el parque tecnológico. Entonces, ¿hasta qué punto ha trabajado usted, por ejemplo, ya entiendo que la cocina, porque en el centro estaba ya domotizado originalmente, ¿hasta qué punto ha escogido el hardware? ¿Ha trabajado en la lección de hardware y hasta qué punto ha trabajado en la lección de software, de Java, de servidores? Ha sido una especie de transferencia fortuita. ¿O cuántos estáis trabajando a la vez? Sí, no, ha sido, a ver, un poquito de historia, ¿no? O sea, muchos no conocen. Yo estuve trabajando en un proyecto anterior, que también con domótica, comenzando acá en KNX. Mientras yo trabajaba, ayudaba a una persona a instalarlo y iba conociendo. Acabo de mi trabajo anterior y luego estuve empezando este máster. Resulta que, por suerte, he conocido a Alberto y por suerte un chico en un máster anterior había pedido dispositivos de domótica KNX, de Jung. O sea, como suerte, ¿no? Justo con que yo había trabajado lo había pedido. Me comentó que estaba la cocina, pero no estaba domotizada. Y yo le comenté que había conocido domótica, tenía todas esas cosas, y él me dijo, mira, están todos estos dispositivos. Es como anillo al dedo, ¿no? Y la cocina está ahí. Entonces, bueno, he ido los fines de semana, he estado taladrando lo que es la parte de atrás de la cocina, cuando la pueden visitar, y todo lo que es la parte de atrás es mío. Pues de adelante no mucho, pero la parte de atrás puede cambiar las cajas y son casi instaladas ya. Y nadie ha trabajado conmigo. Bueno, Alberto me ha apoyado mucho. Tuviste suerte de conocer a Alberto y Alberto tuvo suerte de encontrar. Y luego ya una pregunta en cuanto a la arquitectura que muestra. Entiendo que tienen Domologic, que es un dispositivo controlador domótico estándar. No, hay un PC que es el Domo Server. Cuéntame un poco qué corre en cada sitio. Accede a la base de datos directamente en Domologic. ¿Ponemos la diapositiva? Sí, yo tengo aquí el dibujo en la figura. Este módulo es en C. Bueno, es un módulo que yo lo hemos utilizado, un socket en C que nos permite enviar la información, y yo trabajo desarrollando en Java. Bueno, puedo enumerar muchas virtudes de Java y ya básicamente lo conozco muy bien. Entonces, este módulo es un módulo programado en Java, por mí. ¿Y es todo por el PC? Todo por el PC. En Windows lo hemos puesto, pero podría correr en un servidor Linux. Este de aquí es un módulo hecho en Java totalmente. Bueno, digamos que a partir de aquí para la derecha, Java. Y para allá, sí. Entonces, este módulo es un proceso en Java, y este de aquí es un pequeño servidor que recibe la información de los sockets de este módulo. Este dice, he reconocido al device, a la luz 1. Por socket, bueno, esta red en realidad podría ser el mismo PC. Por socket se conecta a este. Este es un Fast Response Server, que le he puesto así, que también está hecho en Java, porque como aquí estamos trabajando con fotogramas, es necesario que este le diga, he visto este, y este le responde inmediatamente, vale, sigue trabajando, porque si no los fotogramas se ven entrecortados, porque mi interpretación se va a hacer. Entonces este dice, vale, ya yo me quedo con la información que tú has tenido, cancelo el socket, tú sigues trabajando, y yo me encargo de informar a este módulo de acá. Este módulo de aquí ya abre un hilo y comienza a trabajar. Bueno, primero vamos a base de datos, qué dispositivo se ha reconocido, qué palabras están asociadas, este de aquí las envía a este módulo. Este módulo está hecho en Java, pero básicamente hemos utilizado la implementación que nos ha dado la empresa. Es una librería que lo utilizamos, enviamos las palabras y estamos atentos a lo que nos dicen. Y este de aquí es otro módulo hecho en Java también por mí, que lo que hace es estar atento a escuchar un puerto, no me acuerdo, el número 1204 me parece, que se le pase en el dispositivo y la acción a controlar nada más. Y este ya sabe en base de datos qué dispositivo y cómo tiene que enviar la información para que se active. Esta parte de la derecha es con la que hemos trabajado con los chicos de proyecto fin de carrera, porque ellos ya no utilizan esto de acá. Ellos se las ven de alguna manera, que ya lo contarán en su momento, para enviarnos a este servidor, decir, dispositivo tal, acción tal. Entonces, como ya lo sabe, actúa sobre el dispositivo. No sé si algo más, no, más en concreto. Y para conectar nuestra base de datos, una clase. Me queda claro más o menos lo que ha desarrollado. La idea es que lo que usted ha hecho se une con el sistema de centrolato, con el sistema domótico que tiene, y me queda claro la parte de la izquierda y la parte de la derecha
un poco que a través de ese Domo Server se unirá al sistema. Usted no actúa directamente sobre la persiana ni sobre la luz, sino lo hace a través de la pasarela, no sé si lo que es una pasarela domótica, Tenemos un que servidor. señala que... Es un servidor de peticiones que se conecta al bus, recibe las peticiones HTTP también, por aquí. Bueno, no es por ahí. O sea, que esa parte estaría también... O sea, el flujo de... es para actuar, necesita... y para recibir... para recibir lo hace a través de su sistema sensorial de su PC, pero para actuar lo hace a través Sí, en realidad, sí, de la pasarela domótica. sí, bueno, hay una diapositiva donde aparece este módulo, sí, lo podemos ver. Sí, aquí, Finalmente es lo único de aquí. aquí está. El dispositivo, bueno, tiene varias cosas, ¿no? Pero este módulo es un módulo que recibe peticiones HTTP, que por aquí se conecta al bus, y por acá arriba tiene una entrada de red. Entonces, nuestro módulo de domótica se encarga de enviar la petición justa hacia este de acá, y este de aquí lo hemos programado en ETS3 para que cuando reciba esa petición, pues Entonces, la cocina mandáis directamente al logo ese o a lo que sea, al dispositivo que tenga ese hardware, al controlador para que suba y baje. Sí. Pero en el centro de datos se hará, supongo yo, que a través de un servidor o a través de una el pasarela. centro de datos también tiene todos estos dispositivos, como está domotizado, están todos estos dispositivos puestos. Distribuidos, no hay que me pasa. No me pasa, no, este es el único que hemos llevado, porque este es el único que no tiene. El resto de dispositivos sí lo tienen. O sea, pero este es el único dispositivo que necesitamos que transforma peticiones HTTP a bus. Este digamos que es el punto de unión entre esos dos mundos, ¿no? Vale. Ya una cosa, no sé si estáis en proceso de patente, lo vais a facilitar, No, esto... publicar, o ya existe algo parecido. ¿No? Digamos que no es patentable, no es innovador en el sentido, sino que puede ser una solución que es asequible para cualquier empresa. Lo decía por el tema de que esto ya no la... no porque no sé si fuera la biblioteca o no, pero... No, lo vimos en el evento y la solución es una integración en que enfocamos en que el sistema domótico existente sea más usable mediante reconociendo voz y reconociendo etiquetas. Pero no era susceptible de una patente robótico físico. Lo cual no quiere decir que en un momento dado pues, desarrollemos alguna aplicación que pueda comercializarse. Y publicable tenéis experimentos, lo único es el espacio muestral de 4 personas, no sé si es suficiente. Publicable tenemos alguna conferencia también. Por ejemplo, el Congreso de Fundación un foro muy adecuado para presentarlo y recibir más feedback, ¿no? De cómo mejorar el sistema. Bueno, pues felicidades a los dos. Muchas gracias. Bueno, yo me uno a las felicitaciones, me parece un trabajo muy interesante y por eso quiero felicitarle tanto a usted como a su director. Y también el comentario que se ha hecho antes del interés social que tiene el trabajar en este tipo de cuestiones. Yo solo tengo algunas dudas que quisiera comentar con usted, a ver si me las aclara. Vamos a ver. Creo que inicialmente el objetivo del proyecto iba orientado a que yo quiero encender la luz, miro a la luz y digo se apaga o se enciende. Pero por alguna razón eso debería tener algún problema y entonces se pone un puntero láser. Entonces, lo que no tengo claro es, una vez que ponemos el puntero láser, ¿cuál es el interés de ver? Es decir, yo digamos, si yo esto lo tengo con un puntero láser, lo puedo tener en la mano. Puedo orientarlo a la luz y digo, encender. Ya no hace falta que esté en la cabeza. O sea, una vez que ya, o sea, o apunto con el láser o apunto con mis ojos. Pero no sé si tiene sentido tener dos apuntadores. Uno como complemento otro, pero el hecho de tener el láser me añade un nuevo apuntador distinto de los ojos que puede hacer incluso que ya no son necesarios los ojos como elemento de apuntar, sino el propio láser. Sí.
Bueno, lo que pasa es que, bueno, eso sí, yo me he puesto la cámara, entonces yo más o menos me imagino hacia dónde está enfocando la cámara, pero lo hago bastante bien. A veces no, porque no sé dónde está filmando. Como el puntero láser sí está grabado exactamente en el centro de la mira, a mí me ayuda bastante. Por ejemplo, saber que ese puntero láser es el que está utilizando la cámara para filmar, me ayuda bastante. Con ponerlo cerca ya sé que la cámara está más o menos filmando por ahí. No lo hemos puesto en la mano porque las personas con discapacidad muchas veces tienen temblores y carecen de la habilidad para apuntar con la mano. Cuando ponemos en la cabeza, pues tenemos la facilidad que, aunque la persona tenga tetraplegia, pues sabemos que a partir de aquí tiene movimiento. Entonces, pueden utilizar esto para apuntar. Y como está aquí, pues más o menos apuntan hacia donde están mirando. Pero todos tienen esos temblores, digo, porque a lo mejor sería útil tener una versión parecida del mismo dispositivo que fuera en la mano, un poco opcional para, dependiendo de las limitaciones del usuario, pudiera usarlo con la cabeza o pudiera usar con la mano. Bueno, no nos hemos llevado, o sea, no hemos ido por diferentes caminos, nos hemos tratado de concentrar en uno. Después otra duda que me ha entrado, usted ha comentado antes a una pregunta que le han hecho, que el tema de la distancia no es muy crítico porque una habitación no son distancias muy grandes. Sin embargo, en los vídeos que hemos visto vemos que el usuario va con la silla de ruedas y se acerca. No se queda quieto en un sitio y desde ese sitio va dando órdenes. ¿Es simplemente porque han hecho así los experimentos o porque si se hubiera quedado lejos hubiera habido algún problema para que aquello funcionara? Bueno, acercándose el usuario tiene más contacto con el dispositivo y las pruebas desde lejos pues no las hemos considerado porque aunque la detecta, se produce un tipo de parpadeo, la detecta, pero de vez en cuando existe un parpadeo y además el usuario es como cuando estoy ahí pues el puntero láser ni lo veo ni apunto bien. Entonces no nos hemos detenido en analizar el comportamiento de un usuario desde un solo sitio. Lo hemos tratado de hacer más... Pues supongo que eso sería interesante visto desde el punto de vista del usuario. En algunos casos al usuario no le importará moverse allí, pero en otros usuarios eso puede ser incómodo. Es decir, no sé, que el usuario está en la cama y quiere encender o apagar la luz, no tener que desplazarse físicamente hasta la proximidad de la luz. Bueno, lo bueno es que con esto se nos abre un abanico de posibilidades para trabajar. No nos hemos concentrado en esa, y justo que me menciona de la cama, pues un amigo que tiene tetraplegia, que se llama Rafa, me comentó la posibilidad, me dijo si esto lo podíamos usar justo para cambiar la televisión de su habitación, porque resulta que cuando se queda en la cama, está viendo un canal y los monitores en la residencia dan vuelta cada hora, por ejemplo, ¿no? Entonces, si él acaba el programa, se pone a ver otro programa y él no quiere escuchar eso, quiere apagar la tele, pero sin embargo, cuando tiene tetraplegia se ve forzado a quedarse en su cama. Y me preguntó, ¿por qué no utilizas esto? A mí no me importa, no me importa tenerlo aquí. Yo volteo bien la cabeza, miro la etiqueta de apagar la televisión y lo apago. Pues esa idea es bueno, no lo he incluido, pero como tenemos un abanico de varias posibilidades, pues no nos hemos centrado específicamente en este desarrollo. Nos hemos tratado de concentrar solo en un punto, pero la idea sí es... Claro, porque yo imagino que esto, en su momento, la forma de integrarlo es tener un abanico de opciones de interfaces y adaptarlas a cada usuario, porque cada usuario tendrá sus propias limitaciones y habrá alguno que tenga problemas de hablar, como hemos visto, pero habrá otros que hablen bien, o no sé, cada uno tendrá sus propias limitaciones. El sistema de reconocimiento de voz está funcionando continuamente, es decir, porque lo que hemos visto es que el usuario da una orden, se calla, va a otro sitio, da otra orden y se calla. Pero ¿qué pasa si en la vida normal el usuario da una orden, habla con un amigo, le dice algo, luego quiere encender la luz? O sea, ¿qué pasa si por el medio existe un lenguaje normal, no orientado